Voy a enseñarte paso a paso cómo hacer pinceles y brochas para tus trabajos de bricolage. Acá podés ver cómo quedan. Son muy fáciles de hacer y el costo, bueno, ya sabés que a mí me gusta aprovechar todo, así que el costo es prácticamente 0 pesos. Soy César y te doy la bienvenida a mi espacio. Para hacer nuestros pinceles vamos a utilizar pelo o cabello, puede ser pelo humano. Si tenés el cabello largo, podés practicar cortándote un poco o pedirle a tu peluquero que te guarde un poco. La peluquera de mi esposa me regaló unos mechones que están muy buenos, así que bueno, gracias Analía. También pueden usar pelo de sus mascotas. Los conejos, los gatos tienen un pelaje muy fino y suave y el mejor pelo de todos es de un animalito llamado Marta, con perdón de todas las Martas. Se llama así el bicho, qué sé yo. Es este. No creo que lo tengan como mascota esto. Además, no debe ser legal tenerlo, supongo. También traje un poco de pelo de vaca del campo, pero es un pelo muy grueso y bastante duro. Es más adecuado para utilizar como tipo cepillito de limpieza, más que como pincel. También vamos a necesitar caños metálicos. Para los pinceles más delicados y finitos, lo mejor son las antenas telescópicas, estas que venían en las radios. Bueno, estos tienen varios diámetros y con solo una antena de estas recuperada de alguna radio vieja, podemos hacer muchísimos pinceles. También podés utilizar caños de cobre o caños de aluminio. Este, por ejemplo, es de una vieja antena de televisión. Para hacer las brochas o pinceletas, vamos a usar chapa de alguna lata de conservas. También vamos a necesitar para hacer los mangos varillas de madera y en el caso de las brochas podemos utilizar MDF de 3 milímetros o contrachapado. Empezaremos haciendo los pinceles, que son los más fáciles. Cortamos el pelo más o menos del doble del tamaño que le queremos dar al pincel, más un poco más, digamos. Y el grueso del mechón debe ser más o menos la mitad del grueso total del cañito que vamos a utilizar. Con un hilo vamos a ajustar en el medio, le hacemos un nudito así, ajustamos bien y ahora pasamos el hilo por el caño, que debe tener más o menos unos 2,5 centímetros de largo, así como están viendo. El pelo debe entrar más o menos 5 o 6 milímetros dentro del caño. Una vez que lo tenemos, cortamos el hilo, lo introducimos dentro del caño y fijamos con una gotita de cianoacrilato. Cianoacrilato, ya saben, es la gotita, la famosa superglue o cola loca, o bueno, tiene varios nombres. A la punta del pincel la vamos a cortar plana o si somos y nos animamos a practicar peluquería, podemos intentar dejarlo en punta. No es muy fácil eso, ¿eh? Parece simple, pero no quedan bien. Más fácil es cortarlo en chanfle y tenés una punta y bueno. Si quieren que quede plano, pueden apretarlo con una pinza o con una morsa o tornillo de banco y ya tenemos el pincel. Solo nos falta el mango. En el caso de ser pinceles chiquitos, como estos, por ejemplo, podemos usar palitos de brochet que lo fijamos también pegando con la gotita océanoacrilato. Si los pinceles son más gruesos, podemos comprar estas varillas que vienen de distinto diámetro y de 1 metro de largo, pero son bastante caritas, así que la opción es hacerlo. Pueden utilizar palos de alguna planta que tengan, o bien hacerlos como los estoy haciendo yo, utilizando varillitas cuadradas de madera y para dejarlas redondas yo utilizo un juego de terrajas viejo que tengo. Este sufrió el incendio de mi taller
y bueno, ahí quedó, pero era de mala calidad, pero ahora me viene bárbaro para esto, porque cortamos la varilla de madera, la fijamos al taladro y lo pasamos por la terraja. Vean cómo se va quedando redondo. Y después, una vez terminado esto, completo el pulido con papel de lija. En internet hay un montón de modelos para hacer estas varillas redondas, utilizando tuercas, pero bueno, yo no andaba con muchas ganas de hacer una herramienta especial para eso, así que usé las terrajas que van excelente. Por ahí ustedes también las tienen y pueden hacerlo. Además tenés varias medidas, podés ir achicando la varilla que tengas hasta dejarla del diámetro que querés. Ahora vamos a hacer la brocha o pinceleta, que se diferencia del pincel porque es plana, el pincel es más bien redondo, y de la misma forma que hicimos antes, pero aplanando con una pinza o con una morsa el extremo donde está el pelo podemos hacerlo. Pero en caso de las brochas más grandes, vamos a tener que hacer distinto proceso y un poco más complicado. Además no quedan tan bien, tan perfectos como quedan los pinceles. Primero cortamos con sierra los mangos, podemos cortarlo con la sierrita de calar en MDF de 3 milímetros o más. Yo en la descripción les voy a dejar una plantilla para los modelos de los mangos y bueno, ustedes la pueden agrandar o achicar y hacerla del tamaño que quieran. Yo las corté con la cortadora láser, que es mucho más fácil. Corté una de 10, corté varias, de 10, 12, 14 milímetros de ancho. También vamos a cortar un trozo de chapa, que puede ser de alguna lata de conservas, como esta, y lo doblamos exactamente a la medida que tiene el manguito que hemos fabricado. Acá pueden ver cómo queda. Ahora vamos a preparar el pelo para la brocha. Cortamos el cabello de un largo un poco más del que le vamos a dar al pincel y lo vamos a ir extendiendo sobre una tira de cartón en mechoncitos a lo largo de todo el cartoncito, de una tirita de cartón finita. Una vez que la hemos completado a la tirita, ponemos sobre ella una madera y presionamos y luego pegamos el cartón y el cabello con cianoacrilato. Bien, una vez que está seco, cortamos o doblamos una parte de esa tira con todo el cabello pegado del tamaño que va a tener la brocha. Si quieren pueden poner 3 capas, queda mejor. Es decir, yo por ahí pongo 2, de acuerdo a la cantidad de cabello que puse, bueno, pongo 2 o pongo 3 capas. Ponemos las capitas una sobre la otra, las apretamos con una pinza y luego las pegamos también con cianoacrilato.
Una vez que lo hicimos, lo ajustamos todo con esa chapa que cortamos de la lata de conservas y también volvemos a pegar con ciano. Bueno, es un método un poco más engorroso y no queda tan bien como con los cañitos. La verdad, son muy económicos y, y son muy buenos. De acuerdo al pelo que consigas, van a ser pinceles que vas a ver que no te vas a arrepentir de hacerlo. Yo los convido a que practiquen un poco, que los hagan. Es muy, muy simple. Si quieren hacer pinceles finitos, es mucho más simple todavía, porque solamente consiguiendo alguna antenita de esas de radio telescópica, bueno, pueden hacer un montón. Y los manguitos ya directamente los hacen con los palitos de brochet. Espero que les haya gustado el video, le pongas el me gusta y te suscribas picando la campanita para que YouTube te avise cuando subo nuevo material. También podés seguirme en Face y ahora también en TikTok. Bueno, me largué la semana pasada bastante bien, ya ando por los 5.000 seguidores. Vamos a ver cómo va por ahí. Gracias por ver el video y hasta la semana que viene, Dios mediante.